Cuando uno emprende es como autoempleado y esclavo de su emprendimiento. Y ahí sí que descubrí lo que era no tener tiempo, lo que era tener que hacer sacrificios de vida social, de vida familiar. Desde que yo estaba chiquita, mi mamá me mantenía la cabeza taladrada, que yo nunca podía depender de un hombre por dinero. Esto es Encuentros de Impacto. Hoy conoceremos la historia de Luisa Chima, una exitosa emprendedora que no tiene miedo de decir lo que Hola, piensa. ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo nació tu idea de crear tu propia marca y tu propia empresa? Bueno, yo creé mi propia marca, la verdad, cuando estaba en la universidad y era porque en ese momento necesitaba ingresos extra. Pero digamos que en ese momento yo no lo veía como que fuera a ser una gran empresa, sino que era como un negocio en el que de pronto yo esperaba conseguir como dinero momentáneamente. Ya después con el tiempo fue que fui pensando ya como en darle trasfondo a la marca, en trabajar en lo que es una creación de marca como tal, en empezar a crecer en productos, en expansión, pero inicialmente digamos que era más que todo estudiante universitaria que se mantiene sin un peso, entonces necesitaba fuentes de ingresos. Digamos, ese camino de empezar entonces a tener tu propio emprendimiento, con poca experiencia, no sabías cómo hacerlo surgir. ¿En qué mujeres te inspiraste o qué cosas usaste como para que lo hicieras crecer y pues ya después construir todo lo que has construido? Bueno, mira, yo soy abogada, entonces tras de todo yo no sabía nada ni de vestidos de baño, que era lo que estaba haciendo en ese momento, ni de cosméticos cuando empecé, ni de costos, ni de números, ni de nada. Entonces, como te digo, al principio era como muy algo que para mí era posiblemente ocasional, pero entonces cuando le di como seriedad al asunto, de las primeras cosas que yo empecé a hacer fue estudiar un montón. Entonces aprendí, por ejemplo, de costos, aprendí contabilidad, no como para poder entender qué te dice un contador, o sea, cuando te presentan un estado de resultados, tú poderlo entender. Empecé a estudiar cuando, por ejemplo, empecé con el laboratorio, muchas cosas que tienen que ver como con química, con desarrollo de productos. Empecé a estudiar todas las áreas que digamos que son como transversales a mi negocio, pues para poder hacer algunas cosas, pero también para poder entender qué era lo que estaba haciendo como el equipo que me estaba respaldando. De todas las cosas que estudié, la que más me gustó y la que más sigo estudiando es como marketing, y digamos que eso es gran parte de mi trabajo en la empresa, y el resto de cosas pues las superviso, pero las tengo delegadas. ¿Cuál fue la cosa que más te impactó en ese camino de empezar a emprender? A veces las personas dicen, ay, no sé qué vender, quiero vender algo, voy a vender empanadas y creen que es así de fácil, pero además de estudiar, ¿cuál fue como ese primer golpe que tuviste? Esto de pronto no es tan fácil como creí que iba a ser. Cuando uno empieza con el emprendimiento, y eso lo veo mucho ahora, la gente es como, no, es que yo no quiero un trabajo de 7 a 5, de lunes a viernes, yo quiero ser mi propio jefe, quiero libertad financiera. Digamos que de alguna forma yo también pensaba como eso al principio, entonces yo creo que lo que más me impactó es que cuando uno emprende es como autoempleado y esclavo de su emprendimiento. Entonces ya no trabajas de 7 a 5, sino que trabajas de 12 a 12, y ya no trabajas de lunes a viernes, sino de domingo a domingo, porque estás respondiendo por lo tuyo, porque si tú no le prestas atención, nadie le va a prestar atención y te puedes ir a la quiebra. Entonces eso fue como sorprendente. O sea, como que yo, por ejemplo, estaba ya cansada y saturada de la universidad, que porque me quitaba mucho tiempo, y empecé a emprender, y ahí sí que descubrí lo que era no tener tiempo, lo que era tener que hacer sacrificios de vida social, de vida familiar, y de una cantidad de cosas, porque no es tan fácil como lo pintan y no es tan libertad financiera y ser tu propio jefe inmediatamente. Eso viene con el tiempo. ¿Cómo fue tu experiencia emprendiendo siendo una mujer también además muy joven? ¿Cómo crees que es ese mundo? ¿Se respaldan las mujeres? ¿Hay apoyo? ¿O también de pronto puede ser una competencia entre las mismas mujeres? Cuando yo empecé a emprender, digamos que era eminentemente como un mundo de hombres, pues la gente con la que yo estaba como alrededor, de proveedores, de clientes y un montón de cosas, y la verdad al principio no me tomaban como tan en serio. Digamos que yo me fui ganando como su respeto, pienso yo, con el tiempo. Y en cuanto a los temas, por ejemplo, de respaldo de otras mujeres, yo no sé si has visto, pero yo intento como promover mucho eso a través de mis redes sociales, porque siento que la competencia es muy dura, muy desleal. Bueno, siento que de pronto si tuviéramos como más sororidad, más solidaridad entre nosotras, haríamos como crecer más el gremio o todo lo que son los emprendimientos femeninos. Hay mercado para todas, así seamos competencia, deberíamos ser como limpias, como más transparentes, y entender que para todas alcanza, o sea, para todas hay un mercado, y de pronto, si no es respaldarnos un poquito más, por lo menos no tirarnos tan duro entre nosotras. Bueno, y luego, digamos que ya después de tener tu marca, también te conviertes entonces en una figura pública.
cuáles esas cosas que tú empiezas a ver que cambian, cómo cambia tu vida entonces en ese momento de que además de que eres empresaria, tienes tu marca, trabajas, te empiezan a reconocer en la calle, tus redes sociales también crecen un montón. Eso yo lo escucho como súper chistoso cuando me lo dicen porque mira, yo no salgo casi nunca, a mí no me gusta la calle, yo voy como del trabajo a la casa, de la casa a la finca, o sea, yo soy muy casera, no me ven en centros comerciales, nada, entonces cuando salgo de alguien me dice, por ejemplo, como, ay, ¿me puedo tomar una foto conmigo? Yo soy como, ¿conmigo? Entonces yo como que todavía, digamos, no lo termino de creer, pero pues con las cosas que me han tocado la gente es súper linda, la gente es hermosa, entonces como que me motiva porque digo, bueno, de pronto a través de esos videos, de los programas académicos, realmente sí estoy ayudando como a inspirar mujeres, a transformar vidas, a que vean como que si yo pude, ellas también pueden, también de alguna forma como a guiarlas un poquito en el camino, porque obviamente digamos que la mejor forma de uno llegar a algún punto es seguir los pasos de alguien que ya lo hizo, entonces es como muy satisfactorio. Y obviamente hay cosas que pasan alrededor que no son tan chéveres, como cuando de pronto, no sé, la gente sale a hablar cosas que no son, hay videos como más polémicos, se mueve mucho odio en redes sociales injustificado, o sea, por todas las redes sociales deberían ser como un lugar tranquilo y las veo demasiado llenas de odio, entonces digamos que esa parte no es como tan chévere, pero en general mi comunidad a grandes rasgos es súper linda, entonces está bien. Ahora que hablas de esas comunidades, de las redes sociales también y de todos los comentarios por cualquier cosa que uno diga o cualquier video, ¿cuál ha sido ese reto más difícil de pronto al que te has enfrentado, ese momento donde de pronto uno sí puede decir, ¿será que sigo haciendo videos? ¿Será que entonces me desaparezco? ¿Has tenido esos momentos donde has dicho, no, ya no quiero volver a aparecer? Yo no he tenido una cosa así como una polémica, algo controversial, algo que diga, ¿será que me debería esconder un tiempo? Algo así, la verdad es que he tenido como una imagen limpia, linda, yo que tengo posiciones firmes y radicales en algunas cosas, por ejemplo a veces cuando hablo de emprendimiento y digo, porque lo digo abiertamente, por ejemplo yo no contrato practicantes porque estoy creciendo, entonces necesito un equipo de profesionales, entonces ahí vienen las personas a caer encima por un montón de cosas, pero yo digo, a ver, yo estoy hablando de cosas que para mí funcionan, que es mi empresa, que tienen respaldo, que las compenso de otra forma, entonces digamos que no he tenido como una polémica que pueda trascender, digamos, sobre mí, sobre las empresas y que me hagan de pronto tener una crisis reputacional y tener que darle manejo. No, simplemente tengo opiniones y como las de todo el mundo, habrá personas que estén de acuerdo, habrá personas que no estén de acuerdo y ya. Y sobre estas opiniones tan radicales que tienes sobre el dinero, para muchas personas que pueden estar de acuerdo, otras no, ¿cómo creces tú con esos ideales o de dónde vienen esas ideas? Por ejemplo, siempre has hablado de las mujeres que viven siendo mantenidas o de la independencia femenina, económica. ¿En algún momento tu mamá te habló de eso, tu abuelita? ¿O cómo tú dijiste, no, yo voy a hacer mi propio dinero? O sea, ¿cómo generaste tú esa idea? Desde que yo estaba chiquita, mi mamá me mantenía la cabeza taladrada, diciéndome casi que a diario que yo nunca podía depender de un hombre por dinero. Mi mamá siempre me decía, tienes que estudiar, tienes que conseguir tus cosas para que si el día de mañana te pasa algo, te quieres ir, o sea, que tú no tengas que depender de nadie, que tú puedas coger tus cosas o coger tus niños si los tienes e irte tranquilamente. Mi mamá me mantenía con ese cuento siempre, entonces yo siempre viví como pensando eso, como con esa filosofía y ahora es algo que promuevo también. Respeto mucho, por ejemplo, la profesión de ama de casa, claro que sí, sino que eso es un trabajo como cualquiera, sino que es el más mal remunerado del mundo. Entonces simplemente es un llamado un poquito como a la cordura, digamos, y es simplemente uno debería tener la libertad financiera, así en este momento yo no tenga ninguna responsabilidad económica, pero que si el día de mañana algo pasa, yo poderme ir y no tener que verme sometida a violencia física, emocional, económica, sino uno siempre tener los medios para poder estar en un lugar donde esté tranquilo. Entonces eso es como lo que yo promuevo, más allá de decirle a las mujeres como todas deberían ser millonarias, porque hay muchas personas para las cuales eso no representa el éxito, o sea, para mí ser exitosa puede ser tener una familia estable, pero el dinero sí o sí es una necesidad y está presente en todas y cada una de las situaciones y actos de nuestra vida, entonces tenemos que tener ese aspecto económico por lo menos como en calma para uno poder tomar decisiones. Ya hablamos de su vida laboral. Ahora conozcamos la otra cara de la moneda, lo que no se ve en redes sociales y todo lo que hay detrás de un emprendimiento. Bueno, estábamos hablando de esa idea con la que creciste, de ser independiente, de no depender económicamente de nadie. No sé si has visto que ahora, pues claro, se está hablando mucho del empoderamiento femenino, pero entonces cuando decimos que no dependamos de un hombre, entonces ya no tenemos nada que ver con los hombres. Pero en tu caso también eres igual casada, esposa. ¿Cómo llevaste esa relación? ¿Le dijiste a tu esposo, yo voy a trabajar, yo me voy a mantener?
¿Cómo fue también entonces ese vínculo a pesar de todo? Lo que pasa es que nos estamos yendo como a unos extremos tan charros porque, por ejemplo, yo siento que actualmente estamos reduciendo totalmente el valor de los hombres a lo económico. Entonces también es como, como yo me puedo mantener sola, no necesito tener ningún hombre a mi lado. Es como si un hombre dijera, pues como yo no quiero tener hijos, no necesito una mujer. En realidad no hay como necesidad, pero sí yo creo que podemos hacer un equipo. Mi esposo desde que me conoció, yo ya trabajaba, ya había empezado con la empresa, entonces él siempre conoció una mujer súper trabajadora. Él también trabaja, me da muchísimo gusto, o sea, es el hombre más amplio del mundo, me consiente un montón, pero no hay ningún tipo de dependencia económica de ninguna parte. Entonces eso es muy rico también porque podemos tener como detalles, regalos, pero él sabe pues que yo soy una mujer totalmente independiente y yo sé que él también lo es. Y entonces le damos valor como a otras cosas dentro de la relación. Cuando uno tiene como esa tranquilidad económica por parte y parte, le puede dar valor a las cosas que son realmente importantes, a lo que me cuida él como hombre, lo que me protege, lo que me consiente, lo que es como papá, lo buen esposo, todo eso. Entonces ya la plata queda como en otra esfera, digamos. Bueno, y justo hablando de la familia, tienes 2 hijos. ¿Cómo entonces también tú siembras en ellos esa idea? En el caso de tu mamá, pues tú eras mujer, entonces te dijeron no puedes depender de nadie, igual con ellos, o cómo has equilibrado también esas ideas con las que pueden crecer ellos, pues siendo hombres. Mis hijos son mi proyecto más importante y obviamente ellos digamos que nacieron y crecerán en circunstancias diferentes a las mías por muchas razones, empezando porque ellos son hombres y yo soy mujer, pero nosotros les damos una muy buena educación respecto al dinero, pensaría yo, y yo creo que también se educa mucho con el ejemplo. Entonces, por ejemplo, mis hijos así sean chiquiticos, todo, ellos ya no permiten que la mamá cargue nada, o sea, ellos son unos caballeros en todo el sentido de la palabra, me abren la puerta, me la cierran porque se educan con el ejemplo y el papá es lo más caballeroso. También nosotros somos como muy expresivos amorosamente, entonces los niños son súper dulces, súper expresivos y digamos que a nivel económico, a pesar de que ellos obviamente tienen la capacidad de tenerlo todo, nosotros intentamos darle una educación donde ellos aprendan el valor de las cosas. Entonces, por ejemplo, ellos trabajan los fines de semana lavando los carros, entonces así ganan su dinero para comprar sus cosas, lo ahorramos en una alcancía, cuando la alcancía está llena entonces se compran cositas con eso, una parte como de gusto, como juguete o algo así, pero otra parte en chocolatinas para vender, para multiplicarlo. Entonces yo digo, estoy cultivando como su mentalidad emprendedora y también que sepan que las cosas cuestan. Entonces el más grandecito que digamos ya tiene un poquito más de noción de lo que es el dinero, no sabe cuánto cuestan las cosas, pero por ejemplo dice quiero este juguete, entonces nosotros le decimos bueno, eso lo compras con 2 lavadas del carro y nosotros te regalamos la otra parte. Entonces es como poderles enseñar que las cosas cuestan y que hay un trabajo detrás de cualquier cosa material que se pueda conseguir. Y precisamente hablando de esa crianza, de ese hogar, como tú al ser una mujer pues que tiene empresas que pues requieren obviamente tu tiempo, tu atención, ¿cómo logras encontrar ese equilibrio entre el trabajo, ser esposa, ser tu mujer, independencia, tu tiempo contigo misma y también pues ser mamá? Mi proyecto más importante es mi familia, entonces cuando uno tiene claras cuáles son sus prioridades, sabe a qué dedicarle tiempo. Entonces para mí lo primero son ellos, siempre lo diré, o sea, yo podría estar acá sentada contigo y si a mí me llaman y me dicen que le pasó algo a un hijo mío, se enfermó, yo cojo el primer avión y me devuelvo, porque para mí no hay nada que esté por encima de ellos. Y creo que una decisión muy inteligente fue haber tenido los hijos como en el momento en el que los tuvimos y es cuando ya teníamos como esa libertad económica que te permita priorizar de esa forma. Entonces poderte tomar un descanso cuando los bebés nacen como para una lactancia tranquila, o sea, ya teníamos como la empresa digamos muy adelantada, muy constituida, con muy buenos directivos que permiten ahora por ejemplo que yo pueda, no sé, de trabajar digamos a veces 3 días a la semana para poder estar con ellos 2 días, o a veces por ejemplo trabajo digamos muy duro una semana completa o 15 días, pero luego nos vamos 15 días de viaje con ellos. Entonces es saber qué es lo realmente importante para ti, y para mí lo más importante es mi familia y tener también como una estabilidad en otros aspectos de la vida para poderle dedicar el tiempo a eso que para ti es importante. Yo a eso le llamo equilibrio y para mí es la definición de felicidad. Bueno, y ahora que hablamos de felicidad y de esos proyectos que has tenido y que tienes muy claros cuáles son, ¿de pronto sientes que te falta algún sueño por cumplir? ¿Tienes algo pendiente por hacer? No, la verdad, por ejemplo, si a mí me preguntan también cómo me veo en 10, 15 años, me veo igual a como estoy en este momento, porque como te digo, lo más importante es mi familia y para mí mi mejor plan, o sea, mi plan favorito en el mundo es como hacer un asado en familia. Entonces así, por ejemplo, hago todas mis celebraciones, mis cumpleaños. Entonces digamos que yo ya siento como que estoy muy realizada. Obviamente tengo ambiciones económicas, entonces por ejemplo yo te podría hablar, estoy trabajando porque quiero un avión privado, quiero que la
la empresa crezca más, que esté en otros países, ¿cierto? Y son cosas como que siempre van a estar presentes, igual que te puedo hablar de metas a nivel de salud, a nivel deportivo, pero digamos que lo que era para mí como más importante, lo que era como alcanzar mi felicidad, radicaba en tener mi proyecto familiar estable y como está en este momento, entonces simplemente quiero lograr mantenerlo. Ya que has cumplido todas las cosas que has querido o gran parte de ellas, detrás de eso obviamente va mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho trabajo. ¿Cuál ha sido de pronto esa otra parte de un momento muy doloroso? ¿Cuál ha sido un momento muy difícil en tu vida que de pronto te marcó o te impactó mucho? La vida en general está como llena de altibajos, o sea, no siempre estamos como en los picos de felicidad, sino que también tiene momentos tristes. Si me preguntas a nivel personal, yo creo que algo que me marcó mucho, yo me crié con mis abuelos toda la vida porque mis papás trabajaban un montón y se murieron hace aproximadamente 3 años, uno después del otro, seguiditos, entonces son cosas obviamente que te marcan, pues porque mi familia es pequeña, por lo que representaron ellos para mí toda la vida. A nivel de emprendimiento, muchas decepciones a veces con personas que trabajaban con uno, robos, personas en las que confías y les das como lo mejor de ti, después todo sale mal, entonces obviamente pasan cosas, pero todo en la vida, en el emprendimiento es como una montaña rusa, tiene altos, tiene bajos, y si todo fuera plano, si todo fuera siempre en ascenso, uno no lo disfrutaría, uno necesita como esos momentos también de bajón para poder disfrutar los momentos de felicidad. Entonces lo importante para salir de todo eso, sea personal, profesional, económico, es entender que son solamente momentos, situaciones, y tener siempre como la visión hacia adelante y continuar. Bueno, Luisa, y para ir finalizando, además de todas esas cosas que has vivido, detrás de eso hay muchos aprendizajes. ¿Cuál ha sido ese aprendizaje más grande a nivel personal, laboral, que te marcó y que tú dijiste desde que aprendí esto, ya mi vida fue diferente porque pude aprender esto? Bueno, a ver, pensemos, esta está difícil. Desde que aprendí como que todo está en la actitud que tú le pongas, mi vida cambió. Como lo acabamos de hablar, la vida está llena de momentos que son buenos y otros que no son tan buenos, pero lo más importante ante todas las adversidades es cómo tú reacciones. Uno no puede controlar como las circunstancias y las cosas que pasan a su alrededor normalmente, pero una cosa que siempre está bajo nuestro control es la actitud con la cual afrontamos estos retos o estas incertidumbres. Cuando uno tiene buena actitud es más fácil salir de ahí, es más fácil verlo como una oportunidad, como un aprendizaje, y es como la forma correcta de salir adelante. Entonces, desde que yo aprendí a ver, por ejemplo, los problemas, yo no les digo problemas como problemas, sino como retos o como oportunidades, entonces eso hace que uno siempre esté pensando como en positivo y en una solución. Entonces, para mí haber aprendido eso fue algo como que cambió las reglas del juego. Bueno, y por último, ¿cuál es ese consejo que le puedes dar a las mujeres que vean esta entrevista y que quieran emprender, que quieran ser independientes financieramente, pero que no sepan cómo, no sepan nada de cifras, incluso que ya tengan un trabajo, pero quieran encontrar un equilibrio en sus vidas para también tener tiempo para otras cosas, sobre todo para alcanzar esas metas, como tú bien decías, prioridades y proyectos claros que tienen? ¿Cómo pueden hacer? ¿Qué podrías decirles a ellas? Uno de los mejores consejos siempre es que uno debe invertir mucho en sí mismo, como en su mente, en su actitud, en su educación. La inversión en educación es la que uno más recupera a lo largo de la vida, entonces estudiar como muchísimo para poderse preparar para cosas nuevas. Yo sé que hay muchas personas que dan el consejo por ahí como si estás en un trabajo que no te hace feliz, renuncia y haz otra cosa, y eso no puede ser tan olímpico. O sea, uno primero tiene que prepararse para poder saber qué va a hacer con su vida y tomar decisiones inteligentes. Entonces inviertan mucho en ustedes mismas, inviertan mucho en su tranquilidad, inviertan mucho en su conocimiento para poder tomar decisiones que las lleven como a un mejor futuro, y de forma segura, no estar por ahí dando como tiros al aire, digamos, sin saber a dónde se va a llegar. Conozca más historias inspiradoras en un próximo capítulo de Encuentros de Impacto. Esto es Encuentros de Impacto.